Bien, buenas noches. Otra vez, esta es la segunda parte de esta noche, donde estamos ya trabajando lo que se llama el capítulo 5, que se titula El joven y la filosofía. En la sesión anterior nos hemos extendido un poco en la parte introductoria, que se titula, eh, deja ver, no, se titula así mismo Introducción, ¿verdad? Donde nos hablaba de que el ser humano se justifica, tiene necesidad de justificarse a sí mismo. Decía según Mateo André, ya sea de una forma neurótica, o sea de una forma alienada, no correcta, o ya sea de una forma correcta, auténtica. Y que hay entonces dos tipos de vida, ¿verdad? Lo que vivimos con una filosofía falsa, instalados en nuestras mentiras, en nuestros engaños, en nuestras alienaciones, en nuestras programaciones, que son fruto al final de una conciencia de huida porque no nos resistimos a nosotros mismos, nos duele nuestra vida y por lo tanto nos instalamos en filosofías falsas. Y una persona auténtica sería aquella que justifique lo que ella es a partir de un pensamiento correcto, que alcance y descubra el quién soy yo verdadero y se viva a sí mismo en esa responsabilidad que no deja de tener sus dolores, no deja de ser un desafío dramático con sus crisis, pero también con las mayores alegrías, eh, de encontrarse a sí mismo y cargar consigo mismo en la paz del espíritu, en lo que es uno mismo. Ciertamente que el que huye de sí mismo vive sobresaltado, ¿verdad? Y los sentimientos le juegan muchas trampas y se vive dando como muchos estrellones contra la vida. Pero cuando una persona se alcanza a sí mismo, pues lógicamente logra una cierta estabilidad, una tranquilidad de espíritu, que es el fruto del encuentro consigo mismo, en eso que algunos psicólogos le han llamado congruencia y equilibrio. El psicólogo que utiliza este pensamiento se llama Carl Rogers. Él decía que el paciente cuando llega a él está buscándose a sí mismo y encontrarse es producir esos dos sentimientos profundos de tranquilidad de espíritu que él le llamaba equilibrio y congruencia, unidad consigo mismo, cuando el ser humano es capaz de conocerse y expresarse en su propia filosofía diciendo lo que él es, no diciendo lo que no es, porque al final lo que se te pierde a la luz de Carl Rogers es tu yo, entra en un yo falso, entra en un yo herido o en un yo amado que ni es lo que tú eres, ama un yo falso, ni es lo que, eh, ¿cómo se dice? Ni es tu identidad a nivel también de herida, aunque esa herida tú la sientas muy tuya, pero esas son, digamos, vamos a decirlo así, las heridas de la idea que tú tienes de ti, no de quién tú eres, porque hay una dimensión en ti que no puede ser tocada, nadie la puede tocar. Quien la toca es tu conciencia y en esa conciencia de malestar es de alguna forma el trauma que tú vives de ti mismo, es de alguna forma la herida del yo que tú haces y vives de ti mismo cuando huye y falsea la verdad más profunda creada por Dios, de alguna forma nacida en esta vida y vivida en esta vida real. Cuando tú le huyes a eso, te instala en un lugar de dolor, de sufrimiento, de huida, de falsedades, que de alguna forma no traen nada bueno. Te viven en eso que él le llama Rogers desequilibrio e incongruencia, en esa vida falsa, en esa vida paralela a lo que eres tú mismo. Aterrizar en tu propia vida es descubrir la verdad de ti mismo, es aceptar lo que tú eres, entender lo que eres y vivirte a ti mismo y cargar contigo mismo. Y por lo tanto, tus metas y tu proyecto que partan de una realidad y no de una falsedad, no de un yo falso, sino de un yo verdadero. Bueno, entonces entender a Rogers también nos llevaría un poco a acercarnos a esa filosofía de nosotros mismos desde la psicología, ¿verdad? Eso que Rogers le llama equilibrio y congruencia, contra el desequilibrio y la incongruencia, que es la que vive quienes viven instalados en yo es falso, que no se viven a sí mismos, sino que viven su idea de sí mismo y no su sí mismo verdadero. Eh, Hay un autor, para los que son amigos de la psicología, que fue quien inventó el término, es un americano, aunque su libro tú lo puedes encontrar en español,
y se lee muy cómodamente. Se llama Maxwell Math. Es difícil que lo hayan oído. Yo tampoco lo he oído. Solo lo aprendí de mi profesor de psicología en el seminario. Y yo fui a leer ese autor, pero aparece en internet. Se llama Maxwell Math. Ese autor americano fue quien inventó la palabra autoimagen. La autoimagen, que es como quién soy yo para mí mismo. Es no de forma clara, sino de forma psicológica, de forma sentida. Cuando digo no de forma clara, no expresamente filosófico, pero sí realmente viviente desde mi sentimiento. Cada uno tiene un yo desde el cual uno se vive a sí mismo, un yo creado por el sentimiento y que uno tiene que descubrirlo y arreglarlo, porque si no te juega muchas trampas. Entonces ese yo se llama autoimagen y según ese autor, ese yo es lo que te han dicho que tú eres y lo que tú has aprendido que tú eres en el crecimiento de tu propia vida. Entonces, tú vives como en un mecanismo que se dispara de frente a cualquier realidad de la vida, haciéndote sufrir o haciéndote disfrutar de acuerdo a esa profunda respuesta psicológica, emocional, que se le llama autoimagen o se le llama autopercepción o autoimagen, que es el quién soy yo desde mi vida práctica y que no es un yo que tú has creado, sino que lo han creado los otros y que tú lo has creado de forma inconsciente, ¿no? No lo has creado de forma libre y consciente y por lo tanto filosófica, clara, sino que lo ha creado en tu niñez, en tu infancia, de una forma algo así como autoprogramada. Tú te has autoprogramado y la sociedad te ha programado y tú te vives y te sientes desde un fondo emocional que se llama autoimagen. Ese autor, Maxwell Math, era cirujano plástico, de eso que le arreglan la cara, el rostro a la gente, ¿verdad? La gente cuando se siente fea, iba donde él para que le arregle el rostro. Entonces, como él era un cirujano famoso en Estados Unidos y tenía su clínica de estética facial, cuando iba una persona allá a arreglarse, o la nariz que lo ponía feo, o las orejas que lo ponían feo, o alguna parte del rostro, cuando él lo arreglaba, él se daba cuenta que había personas que se iban felices, que cambiaban, que se le cambiaba la vida. Él le llamaba eso autoimagen. Tenían una imagen fea y cuando él le arregló el rostro, esa imagen cambió de fea a bonita y la persona cambió de vida. Es una persona nueva. Ya puede salir al mundo sonriendo y feliz sin esconderse, porque el que tiene una autoimagen negativa de sí mismo, dice Mateo Andrés, se parece al que anda con el calzón roto, que anda escondiéndose, no quiere que lo vean. El que anda con un diente roto, cuando se ríe cerrando los labios. ¿Eh? O se tapa la cara con la mano. Uno se está escondiendo de la gente cuando uno tiene una autoimagen horrorosa de su propia vida. Entonces él estudia a sus pacientes y se daba cuenta que cuando él le cambiaba el rostro, había mucha gente que salían felices, que cambiaban de vida. Pero, y aquí es que está lo bonito de este autor, se daba cuenta de que había gente que aunque él le quitara el problema, salían tan tristes, salían tan desgraciados como entraban. Le cambiaba el rostro por fuera, pero él decía, por dentro, el rostro seguía igualito. O sea, que él entendía que había gente que necesitaba una cirugía más profunda que la cirugía facial, una cirugía mental. Entonces, las personas necesitan cambiar el rostro mental que traen de ellos mismos para que aprendan a vivir una vida dichosa y feliz, que vivan un yo que puedan expresar, un yo que no tengan que esconder de frente al mundo, un yo del cual no se avergüence. Y a eso él le llamó autoimagen. Y ya ese nombre ya todo el mundo lo ha oído, ¿verdad? No hay psicólogo y hasta los no psicólogos, todo el mundo hablamos de una autoimagen positiva, pero
el quien habló de eso, de que tenemos como un servomecanismo en la mente que destruye nuestra vida o las reglas, él le llamaba la autoimagen, es esa percepción que cada uno tiene de sí mismo, que Mateo Andrés le llama una falsa filosofía de vida, un falso sentido de quién tú eres. Tú aprendiste lo que no eres. ¿Por qué? Porque como él decía, si tú eres feo, dice él, el feo y el oso, mientras más feo, más hermoso. Hay razones para vivir, aunque tú seas feo. Toda persona es imagen y semejanza de Dios. Y en ese sentido, toda persona siempre podrá encontrar inmensas bellezas de su propia vida cuando tú eres auténtico. Pero si tú, a partir de una nariz o de un ojo o de una oreja o de un cabello o de un color o de una conducta que hiciste o te hicieron, comenzaste a crear una vida errada sobre lo que tú eres, ya yo me conozco, ya yo sé quién soy. Entonces, la filosofía de vida, que es tu conciencia y lo que tú te dices a ti mismo, no es lo que tú eres, es lo que tú dices de ti y lo que tú aprendiste a hacer. Eso es lo que te está matando y eso es lo que está viviendo tu vida por ti. De tal manera que no eres tú quien vive, es el programa que vive por ti. Esto es muy viejo. Ya Sócrates sabía eso. Sócrates decía, una vida no examinada no vale la pena vivirla. Decía Sócrates, hay gente que no vive, que son vividos por sus propias ideas, son vividos por sus pensamientos. Decía Aristóteles que hay esclavos que son libres porque saben pensar y hay hombres libres que son esclavos porque son vividos por su ideología, por su forma de pensar. Esto es muy viejo, ya los filósofos saben esto, de que los psicólogos están descubriendo ahora. Los filósofos ya saben eso desde mucho tiempo. Nosotros vivimos instalados en una filosofía inocente o culpable. Nos decimos lo que somos y tenemos ese programa allá metido en el fondo de nosotros mismos y vivimos desde ese fondo emocional que Mateo Andrés le llama fondo emocional herido, huyendo de lo que realmente somos y viviendo en los errores que nuestro propio pensamiento y nuestros propios sentimientos dicen de nosotros mismos. Bueno, entonces, tratando de entrar a lo que se llama el capítulo número 1 de la página 73, dice este autor, de niño a joven, de niño a joven. Dice este autor, el niño vive de evidencias ajenas. Interesante, ¿no? Programado, porque un niño no se decidió a sí mismo, sino que le enseñaron que era varón, que era hembra, le enseñaron cómo tenía que vestirse, le enseñaron qué es lo bueno y qué es lo malo, le enseñaron qué es lo correcto y lo incorrecto. Y uno aprende lo que le han enseñado. Entonces el niño no vive la vida que él quiere, sino la vida que sus padres quieren, que el maestro quiere, que los amigos quieren, que los medios de comunicación le han dicho. Un niño es un pequeño robot programado, un almacén de informaciones de lo que los otros le han contado. Tiene un yo que no es el suyo, un yo que es el que le han vendido, el que le han enseñado, el que le han transmitido. Y entonces es como un programa. Hace lo que le han enseñado a hacer, dice lo que le han enseñado a decir, piensan lo que le han enseñado a pensar y no se da cuenta. Ahí está la raíz del problema. A veces creemos que nosotros somos lo que sentimos y vivimos el programa y nos identificamos con ese programa sin darnos cuenta que estamos programados y que no soy yo, es el programa que habita en mí. Entonces los psicólogos son esos grandes maestros que nos ayudan a descubrir el programa para tratar de salir de la programación. Entonces, en el hogar, en la casa, vamos asimilando las valoraciones que la familia hacen de nosotros mismos. Coño, este muchacho se jode, quítate de ahí. ¿Y de qué que tú tienes la mano que todo se te cae? Entonces uno va recibiendo heridas y va recibiendo sentimientos y va recibiendo pensamientos y después esas vainas están dentro de uno. ¿Y por qué que yo soy así? Y si se te cae algo, ¿y por qué a mí siempre se me caen? Yo no sirvo. Hay como ideas, mensajes invisibles
que ya se metieron dentro de nosotros y que nos están diciendo constantemente, voy a silenciar. Hay un conjunto de mensajes dentro de nosotros mismos que cada vez que nosotros tropezamos, chocamos, entramos en una frustración, esos mensajes se activan y viven descalificándonos. ¿Y por qué que yo soy así? ¿Y por qué que a mí siempre? Mensajes, voces invisibles, fruto de ese programa que nos han introyectado y que muchas veces nos lo tragamos así entero, sin criticarlo. No tragamos porque lo sentimos de esa manera. Entonces sentimos que yo soy lo que siento y lo que pienso. Y dentro de mí salen coñazos. Y uno no pone en cuestión ese coñazo. Uno no actúa como filósofo, sino que uno está entregado a esa marea que no está fuera de ti, sino que ya se instaló dentro de ti, llamada autoimagen, llamada programación, de tal manera que tú estás sumergido en unas programaciones, en unos pensamientos, en unos sentimientos, en unas valoraciones que te están destruyendo y están viviendo tu vida. Todas esas ideas que te han introyectado. Razones, justificaciones, modo de hablar, valorar, sentir, apreciar, todo eso lo hemos aprendido. Y así vivimos. Si nos han enseñado bien, pues vivimos felices. Y si nos han enseñado mal, pues vivimos de forma destructiva. Y muchas veces el niño no necesita más para vivir su vida. Eso le basta al niño para hacer lo que él es. ¿Y de qué partido tú eres? Del Licey. ¿Y quién es el Licey? Yo no sé, pero mi papá es liceísta. O sea, el niño, ¿y de qué profesión tú eres? ¿De qué religión tú eres? Evangélico, católico. ¿Por qué? Porque mi mamá es evangélica y mi papá es católico. O sea, el niño de repente vive de evidencias ajenas, no elegido, sino que de alguna forma está programado a los valores, los quereres. Bueno es lo que los padres le han enseñado que es bueno, malo es lo que los padres le han enseñado que es malo. Y eso le basta al niño para ser de un partido, de una religión, ser de una posición, de un grupo. Entonces, yo soy pobre, yo soy de clase media, yo soy rico, lo que le ha oído a sus padres, lo que le ha oído a su grupo social. El niño pues vive de evidencias ajenas, no tiene sus propias evidencias. El niño no ha creado su propia idea, su propia filosofía, no ha dado respuesta, no ha encontrado sus propias respuestas del quién soy yo, qué me gusta, qué quiero. Cuando el niño, cuando los padres dejen de ser liceístas y el niño diga, yo sigo siendo liceísta, entonces el niño tendrá su personalidad. Pero mientras el niño esté dependiendo de su padre, lo que su padre decida, eso será el niño. El niño anda detrás de lo que le han enseñado, de lo que dice el profe, lo que le dicen los padres. El niño pues vive de evidencias ajenas, no son propias. Este es uno de los datos más seguros de la psicología infantil. Y eso es lo que significa ser niño, psicológicamente hablando. Porque hay gente que nunca dejan de ser niños. Hay gente que tú la ves con 80 años y son niños. Eso era lo que decía Aristóteles. Hay hombres libres que son esclavos. Y eso era lo que decía Sócrates. Hay hombres que no viven su vida, que son vividos por su ideología. Y por eso dice Anthony de Melo, es un error ser católico, ser evangélico, ser comunista, ser liceísta, ser protestante. Uno no debe. Jesucristo nunca fue de ningún partido. Jesucristo era él mismo. Imitar a Jesucristo es encontrarse uno mismo en la autenticidad de lo que Dios creó. No es ser de una ideología, de una religión, de un partido, de una cultura. Todas esas programaciones uno tiene que enfrentarla para uno encontrar la verdad de sí mismo. Cuando tú la sumas, la rompa por dentro, la entienda, la vea y la asuma desde lo más profundo de ti mismo, entonces será tu filosofía. Pero mientras tú estés, no, porque eso es así, porque eso es lo que me enseñaron, entonces tú estarás en unos pensamientos débiles, superficiales. Entonces, este es uno de los datos más seguros de la psicología infantil. Entonces, decía San Pablo, cuando yo lo encontré a ustedes, lo trataba como a niños, y era un grupo de gente adulta, ya viejo.
y le hablaba de cosas como le hablo a niños, porque no estaban preparados para el mensaje fuerte. Entonces, ¿qué sucede en la medida que el niño crece? Se supone que si crece, porque repito, hay gente que crece de cuerpo, pero no crece de espíritu. Dice en la Biblia que Jesucristo fue creciendo en estatura de cuerpo. Dice Lucas, fue creciendo en estatura, en sabiduría, o sea que el tipo pensaba, y en gracia, o sea que fue creciendo en amor de Dios y en conocimiento de Dios. Crecía, no creció solo de cuerpo, pero hay gente que solo crece de cuerpo y se queda siendo niño en la zona del espíritu, en la zona de los sentimientos. Y tú ves a viejos que hablan como niños, malditos muchachos, no saben no decir malas palabras, están todavía instalados en sentimentalismos que no superaron la juventud, no superaron la infancia. Entonces, hay que crecer. No se puede crecer sin una filosofía propia, sin una filosofía de uno, que no sea una filosofía prestada. Tú tienes que crear tu propia filosofía. Eso es lo que encontramos en Jesús cuando se enfrenta con María, que María le dice, tu padre y yo te hemos buscado, que el carajito se perdió 3 días en el templo. Y Jesús dice, ¿por qué me buscan? No saben que tengo que estar en la cosa de mi padre. O sea, le está diciendo, ustedes no son mis padres. Porque María le dijo, tu padre y yo, José, tu padre y yo tenemos 3 días buscando. Y el carajito dice, ¿por qué me buscan? No saben que tengo que estar en la cosa de mi padre. Mi padre. El carajito está pensando, no es lo que ustedes digan. No es lo que ustedes digan. Él es que tiene que decidir su vida. Y mi padre, no el papá que ustedes me dicen, no es José, ni María. Tengo que estar en la cosa de mi padre. Jesús es un tipo que de alguna forma rompe ese cordón umbilical y que, ay, sí, mami, perdón, mami. No, no es mami. Jesucristo no sufre de mamitis ni de papitis. Jesucristo es un hombre libre desde chiquito. Rompe y se lo ponen claro. ¿Por qué me buscan? Tengo que estar en las cosas de mi padre. Y dice Lucas, en ese mismo episodio, se sometió. No dice que lo sometieron, porque el control de mando está dentro de Jesucristo. Yo soy que dirijo mi vida. Cuando Pedro quiere defender a Jesús de los golpes de la espada, que Pedro saca la espada, dice Jesús, a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Guarda tu espada, a mí nadie me quita la vida. Él es quien se entrega. Él es un hombre libre. Él muere porque él quiere. Él es quien se está donando. Tengo que cumplir con la voluntad de mi padre. Entonces, detiene la espada de Pedro. Es libre para morir. A él no lo matan sin él permitirlo. Él da permiso para que lo maten. Y en el caso, por ejemplo, de María y José, dice Lucas, se sometió en todo a sus padres, lo cual indica que fue él que se sometió porque él quiso. Desde dentro operaba su libertad. Eso no venía desde fuera. Entonces, estamos hablando de que en que él está operando una voluntad libre y consciente. Entonces, no estamos hablando de un niño que está siendo gobernado. Estamos hablando de un adulto, de un joven que se está autogobernando. El niño vive de lo que dicen los demás. Y lo que dicen los demás se instala dentro de nosotros. Y a veces se mueren nuestros padres y seguimos siendo niños, obedeciendo al programa. Jesucristo no era un tipo programado. Jesucristo comenzó a desprogramarse y se enfrenta con sus padres y rompe con el programa. Si queremos imitar a Jesucristo, tenemos que aprender a romper con nuestra programación. Que yo soy católico, que yo soy evangélico, que soy religioso. No, no es lo que te enseñaron, es lo que tú entiendes. Tienes que aprender a pensar, a descubrir la verdad de ti mismo y tomar la responsabilidad de cargar con tu vida. Cuando un joven, el joven rico, no sé si han oído, que vino donde Jesucristo y le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar el reino? Para ganar el reino. Entonces Jesucristo le dice, si quieres, primero le dice, cumple los mandamientos. Y dice, eso yo lo hago.
desde chiquito. Y entonces dice que Jesús lo mira con cariño, porque el joven sigue insistiendo. Entonces Jesucristo tira esa palabrita, si quieres, interesante esa palabrita, si quieres ser perfecto, vende lo que tiene y dáselo a los pobres. Pero la palabrita si quieres, ¿qué significa eso? Eres tú el que tiene que decidirlo. Eso no es cuestión de que, ven que yo te voy a convertir. No, 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 no. Si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y ven y sígueme. Yo voy a ser tu tesoro, tendrá un tesoro en el cielo. Quédate conmigo. Y entonces, vende lo que tiene, dáselo a los pobres y vente, que eso fue lo que hicieron los apóstoles, que dejaron todo lo que tenían y se fueron detrás de Jesús. Pero el joven rico fue llamado, pero no lo hizo. El joven rico, Dios le dice, Jesús lo mira con cariño y dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tiene, dáselo a los pobres y ven y sígueme y tendrás un tesoro en el cielo. Entonces es como si dijera, yo voy a ser tu tesoro, ven y sígueme, yo voy a hacer tu vida. Que eso fue lo que hicieron los 12 apóstoles. Bueno, el tipo prefirió irse a vivir su riqueza que seguir a Jesús. Pero interesante porque él lo decide desde dentro. Y Jesucristo no lo agarra, ni le dice, Pedro, ve, busca lo que tenemos ahí, una oveja perdida. No, 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 no. Jesucristo lo enfrenta con esa libertad que tiene por dentro, si quieres. Jesucristo era un hombre libre. Y Jesucristo, si tú quieres convertirte, te dice, si quieres. O sea, al final tú tienes que decidir. Tú eres que tiene que decidir si vas para el cielo o para el infierno, si eres amigo de Dios o no lo eres, si vas a cargar con tu vida de forma filosófica o vas a ser un arrastrado por los programas que te ha instalado la sociedad del consumo dentro de ti. Tú eres quien tiene que decidir, porque dentro de ti Dios ha puesto un control de mando y Dios respeta ese control. Dios te habla, pero no te obliga. Dios te llama, pero no te arrastra. Dios de alguna forma, como quien te enamora, ¿verdad? Te seduce, pero no te encadena, es obligado. No, 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 Jesucristo viene al mundo hablando, anunciando, predicando, pero no viene amarrando ni arrastrando a nadie, ni convirtiendo a nadie. Él le dice a la gente, conviértanse, crean en el evangelio. Entonces tú desde adentro tienes que activar ese proceso de cambiar de vida. Soy yo, el control de mando está por dentro. Soy yo el que tengo que dejar de ser un arrastrado, el que tengo que dejar de ser un alienado. Soy yo el que tengo que tomar el mando y el control de mi vida. Yo soy, Dios me llama, pero yo soy el que tengo que decidir salir de la niñez, salir de la infancia y convertirme en hombre, en joven. Y eso, lo que estamos diciendo en esta clase, no se puede sin filosofía. Esa es nuestra clase. La filosofía es el lugar del cambio, es el lugar del pensamiento correcto, es el lugar del encuentro contigo mismo. No se puede sin filosofía, sin un pensamiento correcto, que es lo que le llamamos filosofía, sin un pensamiento verdadero, que es lo que le llamamos filosofía, sin una justificación de tu propia vida auténtica, correcta, en la verdad de lo que tú eres. No se puede, sin una filosofía correcta de vida, hacer un cambio de vida. Si cuando Dios le pregunta a Adán, ¿comiste? Adán hubiera dicho, sí, Señor, perdón, yo comí, no volveré a comer. Tal vez no hubiera salido del paraíso. Si cuando Dios le pregunta a Eva, ¿por qué hiciste esto? Si la mujer, en vez de estar buscando justificación y haberse instalado en una cultura de arrastre, en una mentira, hubiera dicho, sí, Señor, yo comí, yo me arrepiento, perdóname, no lo volveré a hacer. Si hubiera encontrado una Eva sincera consigo mismo y con su propio pecado, en vez de estar tirándole la culpa a la serpiente y al mundo, o el hombre tirándole la culpa a Dios, a la mujer y al mundo, si encontramos gente sincera, pues encontramos una filosofía de vida sana, correcta, auténtica. Tal vez no hubieran salido del paraíso, se hubieran quedado en el paraíso. El problema está ahí. Adán y Eva somos nosotros que estamos instalados en nuestra mentira y preferimos vivir arrastrados por la corriente, vivir una vida más cómoda, como diría Ortega y Gasset, haciendo todo lo posible por hacer lo menos posible, huyendo de nuestra vida y viviendo en la superficie. Nosotros somos ese Adán y Eva que vivimos comiendo la mentira de nuestra vida, haciendo lo que hace todo el mundo, en vez de entrar en lo profundo, sufrir nuestra vida y amar nuestra vida desde lo más profundo de nosotros mismos.
ese inicio intelectual de la vida humana, ese vivir de evidencia prestada, que en un principio es necesario, porque claro, el niño tiene que aprender, el niño no nace sabiendo, es necesario que el niño aprenda, y aprender es una programación. Tiene que aprender. Si tú creces en Italia, pues tendrá una cultura italiana, y si nace en China, tendrá una cultura china, y si crece en Francia, tendrá una cultura francesa. Si dos niños nacen gemelos y tú llevas uno para Haití y otro para China, y lo trae en 5 años, el otro, el primero será un haitianito perfecto, y el otro será un chino perfecto, en el hablar, en el pensar. Si lo lleva chichicito, acabado de nacer, ¿por qué? Porque estarán programados por la cultura, por el lenguaje, por la forma, por el estilo. Y el haitianito tendrá el espíritu de un haitiano, esa rapidez, esa intranquilidad de espíritu. Y el chinito tendrá ese espíritu de los chinos, esa tranquilidad, ese pensarlo todo. Y tú dices, pero ven acá, ¿y no son hermanos gemelos? Sí, pero una cosa es lo biológico, otra cosa es lo sociológico. Somos hijos no solamente de nuestros padres, también somos hijos de la cultura. Entonces, y la cultura es programación, y la biología también es programación a nivel de temperamento. El jovencito empieza a querer exigir, a exigir evidencias propias cuando ya uno es joven y entra a la pubertad. Entonces ya uno como que, toda esa programación, ya uno como que comienza uno como a entrar en crisis. Uno comienza a enamorarse, a tener sentimientos, uno comienza a querer qué profesión yo voy a estudiar, uno comienza a decidir con quién me voy a casar. Cuando uno entra como a los 12 años, a los 13 años, ya como que el problema de la niñez comienza a ser una crisis, y uno comienza como a enfrentar a sus padres, que fue lo que hizo Jesús cuando tenía 12 años, que enfrenta a José y a María. Es una humanidad bellísima, es lo que nosotros hacemos. Comenzamos a entrar en crisis y a querer independizarnos, que no es lo que diga el profesor. ¿Por qué el profesor tiene que estarme a mí poniendo tarea? Cuando uno es niño, todo lo que diga el profesor está bien, el malo soy yo. Pero ya cuando uno está en la juventud, en ese paso de niño a joven, ya el malo es el profesor, ya el malo es el pastor, ya el malo es el sacerdote, el malo es el papa, el malo es el presidente. Entonces uno comienza como a ir rompiendo, que eso fue lo que hizo Jesús. Claro que Jesús lo hace de forma más correcta, pero uno comienza a nacer como yo, y es necesario que uno nazca, porque uno tiene que salir el adulto, salir el yo, salir ese autodirector de la vida, porque uno no solamente es hijo de la biología, de mamá y papá, y de la sociedad, de la cultura, chino, francés, español, dominicano. Uno es dominicano, pero también uno tiene que ser hijo de su propio yo. ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Voy a ser auténtico o inauténtico? ¿Honesto o deshonesto? Uno tiene que nacer como director y señor y padre de su propia vida. Entonces ahí hay un tercer nacimiento, que es lo que estamos viendo, de niño a joven, camino a la adultez. Bueno, yo creo que lo hemos introducido, ¿verdad? No lo hemos todavía leído suficientemente, pero ya lo hemos introducido. Hemos hablado del número 1, la introducción, y de la capítulo 1, del capítulo número 5, que se titula El joven y la filosofía. Estos 2 videitos lo van a tener, también se los vamos a pasar a los otros grupos de filosofía, para que entonces recuerden ver los otros videos anteriores que se les subió al grupo de WhatsApp, si no lo han visto, porque le vamos dando un pensamiento a un grupo y vamos avanzando con el otro grupo. Lo que no han visto a Platón, a San Agustín, a Ortega y Gasset y a San Agustín, ¿verdad? Platón, Aristóteles, San Agustín y Ortega y Gasset. Que no lo ha visto, consulte los videos anteriores, porque ahora avanzamos en el tema del joven y la filosofía. Nada, no sé si alguno no fue puesto presente de los que están alguno no ha dicho presente de los que están
con nosotros? ¿O todos ya dijeron presente? Bueno, pues nada, si alguno tiene problemas, pues me lo escribe por WhatsApp. Nos vemos entonces, gracias a los que han tenido la delicadeza de hacerse presente a nivel visual. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana. Adiós.